Unicornio Multicolor. Se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Vamos a empezar nuestra historia de hoy. Ya es hora del cuento. Vamos a escuchar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan semana a semana en nuestros diálogos con personajes de la literatura. Hoy tenemos más bien a Edgar Allan García. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a dialogar con nosotros. Edgar Allan nace en Guayaquil en 1958. Es uno de los escritores más prolíficos y variados del Ecuador. Ha publicado más de 70 obras en géneros como el ensayo, el cuento, la novela, el microrrelato, la poesía, el teatro y el guión de cine. Ha ganado algunos de los premios más importantes del país, entre ellos en 2 ocasiones la Bienal de Poesía de Cuenca, en 4 ocasiones el Premio Darío Guevara Mayorga, la Bienal de Poesía del Gobierno de Pichincha y el Premio Nacional Ismael Pérez Pazmiño, entre otros. Sus libros han sido publicados en España, México, Argentina, Cuba, Estados Unidos, Colombia, Canadá y Ecuador. Consta en el catálogo de editoriales como Planeta, Santillana, S&M, Quipu, Cial Pigmalión y El Conejo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. muchas gracias por la invitación. Bien, estamos conectados, hay personas que se dedican a la lectura, algunos maestros, maestras, madres de familia, de los niños que participan en el Club de Lectura de Unicornio Multicolor. Así que un saludo a todos ellos, transmitimos por el Zoom, pero también por el Facebook de Unicornio Multicolor. Así que Edgar Allan García, yo a veces lo voy a confundir, mil disculpas, si tiene el nombre famoso de Edgar Allan Poe. Nuestro Edgar Allan Poe ecuatoriano. Adelante, Edgar, cuéntenos de su experiencia lectora y luego escritora. Bueno, mi experiencia de lector empieza más o menos cuando yo tenía 4 años. Ahora se entiende que quien escucha una historia en realidad la está leyendo a su manera. Que no solamente leemos libros, sino que leemos gestos, lenguajes corporales, paisajes, que leemos entre líneas y que la lectura va más allá de un recorrido
de nuestros ojos por las líneas de un libro. Entonces, a los 4 años yo tenía la costumbre de acostarme junto a mis padres, que ellos en cambio tenían la costumbre de leerse cosas uno al otro, que generalmente eran artículos de periódico, poemas, fragmentos de novela, cuentos. Y yo escuchaba atento, pero sin entender lo que en realidad estaban diciendo. Y yo creo que se me quedó grabado ese ambiente tan cálido, ese momento de amor familiar. Todavía no llegaban mis hermanos a molestarme, a, a destronarme, y entonces yo era el único que tenía cabida en esa casa, el único niño. Y ahí empezó yo creo que ahí empezó mi afición por la lectura. Después mi madre se encargó de nutrirme con libros, entre ellos mi tocayo Edgar Allan Poe, sus narraciones extraordinarias, pero también libros de Emilio Salgari, de Julio Verne, Sí. y después ya otro tipo de libros que se volvieron un poco más complejos a medida que iba creciendo. Yo tuve la suerte de tener una enciclopedia que se llamaba El Tesoro de la Juventud, en donde había leyendas, cuentos, fragmentos de novela y muchas referencias a personajes históricos, digamos, a datos históricos y geográficos muy interesantes. Y yo me bebía prácticamente esa enciclopedia. De esa enciclopedia me había olvidado y ahora la traigo otra vez a la memoria porque fueron mis primeras grandes lecturas y yo creo que ahí se me vino la idea de que posiblemente en algún momento podría resultar un escritor. Mi madre siempre insistía en que yo tenía pasta de escritor. Me incentivaba todo el tiempo para que escribiera. A los 12 años empecé a escribir una pequeña novela que era no era una novela, obviamente, era algo que yo escribía en un cuaderno, y cuando venían las amigas de mi mamá, me llamaba para que yo les leyera en voz alta a sus amigas el nuevo capítulo que había escrito. Entonces, todas estas historias se fueron engarzando hasta que un día llego a casa, tenía 17 años, y mi madre me da un abrazo emocionado y me dice que he ganado un premio nacional de poesía del Centro Internacional de Estudios Poéticos del Ecuador. Y entonces digo, pero yo no he mandado nada. Me dice, yo mandé, yo vi en tu escritorio los poemas que tenías ahí, te los mandé. Entonces, sorprendido por la noticia, no sabía cómo reaccionar, pero al final, como parte del premio, me entrevistaron en un programa de televisión de Christian Johnson, los sábados, no sé cómo se llamaban, sábados gigantes, algo así. Y de pronto me convertí en un perro de feria, ¿no? Así, un perro de circo. O sea, el joven ganador del Premio Nacional de Literatura del Centro Internacional de Estudios Poéticos del Ecuador. Y yo con mis 17 años, mi sorpresa ante ese mundo extraño, pues ahí me mantuve frente a la pantalla del televisor con la conciencia de que a lo mejor escribir era también eso, también saltar al tablado, saltar al set de televisión. Y después me di cuenta de que en realidad, pues sí, también tenía algo de eso, pero sobre todo muchísimo trabajo interior, muchísimas lecturas, muchísimas horas trabajando una y otra vez un texto, hasta que el texto ya resultaba o ilegible o salvable, rescatable, y en cuyo caso pues valía la pena en algún momento publicarlo.
Cuéntenos un poquito más de esta experiencia de la poesía. Allí sí hubo esta inspiración para escribir poesía, ahora ha leído poesía, entonces, o sea, el influjo quizá a los maestros en ese tiempo, algún maestro, algún profesor que le gustaba la poesía, o entre las lecturas que había entre papá y mamá también se intercambiaban poesía. Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, la poesía fue siempre invitada de honor en mi casa porque mi padre era poeta y había publicado poemarios, pero también mi madre escribía poesía, aunque nunca publicó ella. Y teníamos visitas de Antonio Preciado, de Nelson Estupiñán Bas, de gente que también cultivaba la poesía y que eran grandes poetas. Eh, eh, pero entonces me comencé a, a interesar en la poesía, a estos poetas, y pronto cayó en mis manos un libro de César Vallejo, eh, una antología en realidad de César Vallejo, y realmente quedé impactado con esos poemas. Me parecieron maravillosos y al mismo tiempo tan difíciles de imitar, porque en ese momento, muy joven, pensaba que de alguna manera había que parafrasear a Vallejo. Luego cayó en mis manos las obras completas de, de, de Pablo Neruda y bueno, fue también la locura, sobre todo Canto General, Tercera Residencia, Residencia en la Tierra, los versos del Capitán, en fin. Hubo una fascinación muy grande y me costó trabajo deshacerme del tono La de poesía. Pablo Neruda, ¿no? O sea, Ah, de pues, la poesía nerudiana, porque era muy, muy atractiva, demasiado, y a veces yo me dejaba llevar por ese tono. Por suerte me salvó Eliot, ¿no? Thomas Stern Eliot, y luego Rimbaud, y luego otros grandes poetas que fueron, digamos que, ampliando los colores, las texturas de lo que posiblemente podría ser un poema. Mi primer libro de poesía, con el primer libro de poesía gané la Bienal de Poesía de Cuenca de hace mucho tiempo y ese libro se lo dediqué a mi padre que había muerto para entonces y entonces él se llamó Sobre los Ijares de Rocinante porque mi padre en mi imaginación era una especie de Quijote, siempre en búsqueda de alguna forma de ayudar a los demás, de involucrarse social y políticamente con los más desesperados, los más desamparados. Y entonces escribí ese poema y ese poema es el poema central de mi primer libro que también se llama pues Sobre los Ijares de Rocinante. Después he escrito otros poemas, otros libros de poesía, digamos, y para mí sigue siendo el género más difícil, el que más temo, porque realmente resulta que cuando escribo poesía me siento desgarrado por dentro, me siento en carne viva. No es lo mismo que escribir cuentos o novelas en donde los personajes de alguna manera resuenan con uno y lo van representando a uno, a sus múltiples almas interiores, sino que acá es uno desnudo frente al texto y por eso le temo tanto, pero al mismo tiempo la amo tanto. La poesía sigue siendo lo más entrañable de mi producción. muy bien, felicitaciones. Entonces, allí pues la poesía. Entonces, allí es fruto de la familia, ¿no? Como nos comenta que papá, mamá, todo. Entonces, qué bien. Y el primer premio, sorpresa. Qué bien. Entonces ya como que el destino estaba marcado por allí. Lo va llevando, lo va enrumbando. Como que las circunstancias lo van obligando. Bien. Sí, yo creo que al principio escribí para satisfacer a mi madre, que quería que yo fuera escritor, pero después ya eso quedó atrás y comencé a escribir
realmente porque había una pulsión, una necesidad de decir cosas, de imaginar cosas, de viajar interiormente para luego viajar a través de las páginas que escribía. Y me fui convirtiendo en escritor poco a poco, pero yo tomé una decisión a los 18 años. Me pregunté a mí mismo qué es lo que yo quería ser el resto de mi vida, no hacer, sino ser. Y entonces se vino así como un letrero luminoso frente a mí, que era escritor. Pero para entonces la palabra escritor me sonaba demasiado grande y me daba miedo, porque en realidad, ¿cómo se hace uno escritor? Era mi pregunta. O sea, no vas a la universidad y te dan un título de escritor, máximo un título de licenciado en letras. Pero entonces, poco a poco fui desentrañando algunos de los secretos de la literatura a través de mis maestros, que eran los mismos escritores y sus obras. Entonces, gracias a ellos, a Germán Hesse, a Dostoyevsky, en fin, a tantos otros, fui entendiendo lo que era crear un ambiente, construir un personaje, describir un paisaje, crear una tensión determinada, resolver un conflicto de la mejor manera, en fin, las texturas de los personajes, todo eso también fueron secretos que fui extrayendo, como digo, de mis maestros. Muy bien. Entonces allí Normita Bailón, allí entre los mensajes del Facebook que nos está mirando, nos pide, si es posible, Edgar, si compartir alguno de sus versos, el que usted quiera compartirnos, esos versos hermosos de los poemas y así viajar junto con esas emociones. Bueno, sí, bueno. Oscuros racimos del ser. Descubro soledades intactas en mi vientre, negras crines palpitando bajo el sol. Estoy amaneciendo, palpando en sombra pequeños bosques de amaranto, bramidos húmedos, grandes trizaduras en la imagen del que era hace apenas un segundo. Tras el biombo, larvas abandonadas, extrañas criaturas sobre la tierra confusa, duendes de la calle disputándose el tesoro de un pájaro muerto o una rana blanca. Oscuros racimos del ser aparecen y desaparecen en súbitos espejos. Son vestigios de la noche que arrastra el viento. Sombrero de mago del que saltan liebres inverosímiles y en un parpadeo borran el mundo de lo verdadero y lo real. Bueno, simplemente lo escogí al azar de este libro que se llama Crueldad de la memoria. No sé si se lea, bueno. Sí, se alcanza a leer allí. Así que mandamos un me gusta y un me encanta. Gracias. Sí, aparte de la poesía, pues hay los relatos, microrelatos, novela, cuentos. Entonces, la pregunta de cajón es, bueno, allí pues, ¿cuál es la inspiración, el lugar, el ambiente para poder crear? Cuando empecé a escribir, me sentaba largas horas frente a la pantalla, al principio eso frente a la página, creo que eso nos pasa a todos, y pocas ideas venían a la mente, pocas imágenes que no estuvieran marcadas por la mediocridad, por la falta de fuerza, por la falta de textura, de contraste. A veces escribía febrilmente en una máquina de escribir una y otra vez, una página de un cuento que no avanzaba, que yo retrocedía para rectificar algunas fallas de tipeo, y después volvía. Me decían entonces que era un obsesivo compulsivo. Posiblemente era eso.
Y yo creo que si no hubiera tenido la convicción total de que ese era mi camino, ante tantas dificultades yo habría renunciado a ser escritor, porque para mí no fue fácil. No fue fácil entrar en la narrativa, entrar en la poesía, entrar en nada. Entonces, pero poco a poco, a medida que leía cosas, que escribía más, que me esforzaba cada vez más, yo para entonces ya tenía 4 hijos muy pequeñitos. 2 hijos, todavía no tenía 4, 2 hijos pequeñitos. Y tenía 3 trabajos. Y entonces me sentaba a las 10 de la noche y me levantaba del escritorio a las 3 de la mañana. Así me autoimponía un horario. Y no estaba autorizado por mí mismo a levantarme hasta que no fueran las 3 de la mañana y no hubiera escrito por lo menos una página. Así empecé. Y allí entumecido por el frío, por los dolores de piernas y de espaldas, comencé a avanzar cada vez más, hasta que un día, para mi sorpresa, me di cuenta de que ese año había publicado 3 libros diferentes. ¡Wow! Fue como decirme a mí mismo, parece que lo estoy logrando, ¿no? Pero cada libro es un libro, es una hazaña, es un desafío diferente. Cada libro implica una serie de dificultades diferentes a los libros anteriores o a los libros que serán más tarde. Y los libros de narrativa que escribí, el primero, ganó el premio Ismael Pérez Pazmiño, que ese año era un premio sumamente codiciado, porque el premio equivalía, imagínate, a poder comprarte un auto nuevo. Ah, qué bien. O sea, era verdaderamente grande el premio. Era organizado por el diario El Universo y era por sus bodas de diamante. Ah, qué bien. Entonces ahí concursó Raimundo y todo el mundo y yo tuve la suerte de ganar ese primer premio. Qué bien, qué bien. Hacerme acreedor a ese dinero. Para tener el auto nuevo. Sí. Sí, bueno, concursaba yo por el dinero en realidad, porque lo de los aplausos no me... O sea, yo quería que el libro mismo fuera un aplauso mío hacia mí mismo y, en fin. Qué bien. Pero con el tiempo se fueron degradando las ideas, la ilusión de concursar y ya prácticamente no concurso, no es algo que me atraiga en absoluto. Pero a veces todavía siento la tentación de mandar algún concurso. A veces me arrepiento a mitad de la tarea, pero me importa más el momento en que el lector se comunica conmigo y me dice algo sobre su lectura, sobre qué le pareció la lectura. Y generalmente son lecturas entusiastas. Cuando mis hijos estaban pequeños, ya un poquito más grandes, comenzaron a pedirme que les leyera cuentos infantiles. Y fue entonces que yo comencé a escribir, a instancia de ellos, cuentos para niños. Saqué así en mi primer libro que se llama Patatús. Y después saqué otro que se llama Rebululú en la editorial El Conejo. Y después ya Santillana se interesó y Libreza también, y en fin, otras editoriales se interesaron en ese tipo de línea. Entonces ahí he publicado poesía, he publicado cuento y he publicado novela en el área de la literatura infanto-juvenil. Infanto-juvenil, o sea, no solamente es para niños pequeños, sino para
para jóvenes también. Muy bien. Hoy a los niños y a los jóvenes y a todas las familias mucho les gustan las mascotas. Y desde aquí estamos viendo detrás tuyo una mascotita, un gatito, gatita. A ver, cuéntanos, ¿cómo se llama? ¿No? Cuéntanos si Pues, hay también el amor a los animales, como Edgar Allan Poe, que tenía su gatito. bueno, en realidad a mí no me gustaban los gatos. Yo desde pequeño me regalaron una perrita muy bonita, aunque era bastante runa, y era mi juguete, mi compañera, en fin, hasta que un día un gato le sacó un ojo en una pelea y Oh, entonces la mandaron a la pobre perrita a la hacienda de mis padres y nunca más la volví a ver. Entonces, cuando tuve finalmente a mis hijos pequeños, se me ocurrió que podíamos tener perros. Y entonces adquirimos unos perros de distintas razas, tuvimos contacto con perros. Entonces, para mí los perros eran como más cercanos. Y el hecho de que un gato le hubiera sacado un ojo a mi pobre perra, pues era el enemigo. Hasta que la hija de mi esposa comenzó a pedir y pedir y pedir un gatito, por favor, un gatito. Así que dije, bueno, ok, vamos a ver qué pasa con ese gatito. Y fue al PAE y ahí consiguió a este que le llamamos Cuco. Y se convirtió inmediatamente en el dueño de la casa y en la mascota preferida y bueno, en el mimado, hasta que vimos que estaba un poquito deprimido, porque claro, no tenía con quién jugar, y entonces adquirimos otro gato en el PAE también, un gato totalmente diferente a este, que es un ragdoll, eh, un, un gatito como egipcio, y ah, entonces ya ahí los dos compañeros ahora juegan, corretean, se pelean, en fin, son los dueños de la casa y los que nos alegran en realidad el día. muy bien. Cuco, ¿y el otro cómo se llama? Se llama Tito, Tito el gatito. Ah, bien, entonces para inspirar algún cuentito. Bien, gracias por compartir esto de las mascotas. Acá las curiosidades van surgiendo en el diálogo. Entonces, Normita Bailón también dice, así como Edgar tuvo a su papá y su mamá, ahora la pregunta es, ¿continúa la tradición con los hijos? ¿Alguno de los hijos tiene también este gusto? Escribe, cuenta un poquito. Bueno, yo sí les leía y les compraba libros, obviamente. Había un ambiente lleno de libros en la casa. Mi hijo, el segundo, Alejandro, dice, yo pensé que todas las casas tenían libros por todos lados, tirados en alfombra, otros sobre la cama, otros en el velador, otros en los estantes, hasta que visité la casa de un amigo mío y para mi sorpresa las paredes estaban peladas. Entonces ahí descubrió que él tenía un papá extraño. Entonces son lectores, unos son más lectores que otros, pero básicamente yo no he querido influenciarlos para que escriban. Yo creo que es muy duro para un hijo tener un padre que ya se ha vuelto famoso, que es muy conocido, que, en fin, y como que la sombra del padre pesa muchísimo, ¿no? Yo, por suerte, me deshice de la sombra de mi padre porque mi padre era un poeta, pero no era un poeta demasiado famoso. Entonces, era un poeta a superar, era un poeta con el que podía fajarme, ¿no? Mm. Pero cuando veo a los hijos de grandes pintores, a los hijos de grandes escritores, que no se acercan siquiera a sus padres, entonces me doy cuenta de que esa sombra pesa muchísimo Mm. y que quizá los nietos o los bisnietos, ya sin la sombra tan fuerte del
progenitor, tal vez se animen como a imitar, a seguir ese camino, ¿no? Entonces entiendo que hay ese detalle y por eso no he insistido para que mis hijos sean escritores y, en fin. Ah, bien, bueno, bien, cada uno hace su camino. Ahí pues cada uno va surgiendo también de acuerdo a sus propios gustos e intereses, Lo ¿no? importante es que sean felices en lo que ellos escogen y nada más. Y eso es lo que procura la literatura, ¿no? La Así literatura, es. el placer de leer también, ¿no? Cuéntame un poquito de esta experiencia, a ver si has tenido contacto con los lectores, a ver qué es lo que atrae de tu narrativa, qué es lo que atrae a los lectores de tu narrativa. Bueno, a ver, te voy a hablar de los niños y de los jóvenes. Ajá, sí. Ellos se sienten muy atraídos por dos características que casi siempre se encuentran en mis libros para ellos. Y es, por un lado, el humor, una necesidad de jugar con las palabras también, que también es una forma de humor. Y por otro lado, el hecho de que más allá del juego de palabras o el humor, siempre hay algo un poco más profundo, siempre hay algo sobre lo cual se pueda reflexionar, se pueda pensar, se pueda volver a leer en algún momento. Por ejemplo, este libro que se llama Los sueños de Avelina. Los sueños de Avelina es un texto, es un librito de puro humor. El libro que tú mencionaste, que es El vampiro Vladimiro, es un texto de mucho humor, ¿no? ¿Te gusta la gente de sangre liviana, de sangre dulce? Por ejemplo, que escribí para Norma, se llama Te quiero mu, dijo la vaca. Es un texto de muchísimo humor. Y que es un muy reconocido texto de humor, que son poemas para niños que se llaman Palabrujas, que también es un texto de muchísimo humor. Fábulas vueltas a contar, esto tiene, además de humor, pues tiene una dinámica bastante interesante. La forma de contar, sobre todo. Para mí es tan importante lo que cuento como la forma en que lo cuento, ¿no? Entonces, porque tú puedes contar una gran historia, pero de forma aburrida, de forma con frases trilladas, con fórmulas ya demasiado manidas, aburrido, ¿no? Y puedes contar una cosa un poco hasta banal, pero con una chispa especial y eso atrae a un lector. Ahora, si logras unir algo de profundidad con una forma atractiva, entonces yo creo que se logra el cometido. Qué bien, entonces el humor y la manera atractiva de decir las cosas podrían ser las características. Sí, Qué bien. podría ser. Uh-huh. Bien, yo leo aquí hay un mensaje en el interno por el chat, entonces la familia allí de Esther Gaibor, nuestra familia está muy atenta a su exposición, muchas felicitaciones allá Muchas desde gracias. la ciudad de Montalvo, en la provincia de Los Ríos. Bien, Muy cuéntame un poquito la vida, un poco los viajes, no sé si esta ocasión de la literatura da ocasión de viajar, de conocer el mundo y de eso bueno. plasmarlo en los libros. Sí, gracias a la literatura hice un viaje por un mes a Japón como parte de un premio de literatura en donde se homenajeaba a Hideo Noguchi, un famoso científico japonés que fue el descubridor de la vacuna contra la fiebre amarilla. Y gracias a eso viajé un mes por Japón. He estado en el norte del África también, recorriendo algunos países en donde el motivo principal era la literatura. He estado en
en varios países de Europa, también gracias a la literatura. He estado en Estados Unidos, he estado en México, en El Salvador, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Argentina, Chile, en fin, Uruguay, Venezuela, Cuba. He estado en todos estos países gracias a la literatura. Y en todos ellos he participado como jurado en algunas ocasiones, en otras he ido a recoger algún premio, en otras he participado en mesas redondas, en otras he sido parte de charlas exclusivas, bueno, encuentros de poetas y de poesía, ese tipo de experiencias. Así que también en eso se lo debo al hecho de escribir, que todas estas invitaciones hayan llegado y todas estas oportunidades hayan cuajado en su momento. Qué bien, qué bien. La última pregunta, pues para ir cerrando un poquito. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, pues un poquito a través de Girándula, cuando hubo la maratón, la maratón. Y no sé si me equivoco, pero uno de los relatos era el emparedado de Alamor. Sí. Sí. Entonces, al principio yo pensaba emparedado, un sándwich, más no que uno que estaba encerrado detrás de una pared. Es que nosotros no le decimos emparedado, sino sándwich. Y el emparedado original es alguien a quien encerraban a cal y canto hasta que muriera de hambre, de sed. Uh-huh. Y era un castigo terrible. Ya, un poquito hoy creo que a las nuevas generaciones les gusta el género de terror, de miedo, de susto. Cuéntame un poquito de este género. Bueno, a las nuevas generaciones les gusta la fantasía, les gusta la ciencia ficción, les gustan los grandes héroes, les gusta también el terror, también les gusta las novelas policiales, los géneros catastróficos, en fin, las luchas por el poder. O sea, les gusta de todo. O sea, eso es lo que quiero decirte. Yo siempre evité escribir literatura, digamos, o cuentos de terror, porque como tú nos recordaste al principio, a mí me habían puesto un nombre que recordaba a Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe es un famoso, fue un famoso escritor de literatura del terror en Estados Unidos y luego, bueno, conocido a nivel mundial, un gran escritor. Y yo no quería que me asociaran con ese género. Pero en algún momento sucumbí a la tentación a ver qué me salía, a ver por dónde yo podía escribir algo así. Entonces escribí un libro que se llama Historias Espectrales. Y en Historias Espectrales hay por lo menos un par de cuentos de terror. Uno de ellos se llama El Supay, que quiere decir el demonio en quichua. Y entonces ese es un relato espeluznante realmente. Y quienes lo han leído han pensado que yo viví esa experiencia terrorífica, pero aunque he vivido otras experiencias terroríficas, esa no fue tal. Me valí de otras lecturas, me valí de mis propias experiencias y de ciertas técnicas como para lograr una tensión permanente y crear un par de personajes bastante interesantes. Entonces, en esa medida, o sea, no solamente que digamos que me he convertido en un escritor prolífico, porque por tantos libros publicados, sino que también muy variado, porque no solamente escribo poesía, sino también cuentos, sino también novelas, sino también ensayo, sino también literatura infanto-juvenil, ¿no es cierto? También he escrito guiones para cine, libretos para teatro. O sea,
escrito un poco hasta un himno. El himno a la Politécnica es letra mía y música de Gerardo Guevara, el maestro Gerardo Guevara. ¿De la SPOL? ¿De la Politécnica de Guayaquil? No, de la Politécnica de Quito. Ah, de Quito. Ah, bien. Sí. Politécnica Nacional de Quito, qué bien. Politécnica Nacional de Quito. Entonces, bueno, incluso tengo unas letras de canción que fueron publicadas en un CD por el trío Los Reales. En algún momento me pidieron que escribiera las letras de algunas canciones que ellos lo tenían como en notas musicales, en requintos, y entonces me los grabaron en un cassette, en ese tiempo era de cassettes, y yo con los audífonos puestos escuchaba esos requintos y le iba poniendo letras a esos requintos. Entonces me demoré un fin de semana entero en hacer esas letras para sorpresa mía y del trío de Los Reales y Eduardo sobre todo. Y mi sorpresa fue que de las 9 letras que le entregué, 8 fueron parte de un CD que se llama Los Reales Siempre Románticos. Así que de canción he hecho. Qué bien, qué bien. Felicitaciones, entonces. Una curiosidad. Anteriormente hablábamos de Guayaquil, 1959, pero en el folletito de El vampiro Vladimiro está Esmeraldas. ¿Cuál es la ciudad de origen, Edgar? Bueno, yo nací en Guayaquil, ¿Ya? pero me nacionalicé esmeraldeño. Ah, ¿cómo es eso? Porque es que los esmeraldeños nacemos donde nos da la gana. Entonces, bueno, no, yo he vivido en Guayaquil, en Esmeraldas, en Quito, y realmente soy hijo de las 3 ciudades. Me siento hijo de las 3 ciudades y al mismo tiempo un huérfano de las 3 ciudades. Porque en Esmeraldas soy guayaco, o guayaca, como dicen los esmeraldeños. En Guayaquil soy esmeraldeño y en Quito soy mono. Así que, o sea, soy y no soy. Pero eso me ha permitido escribir 3 libros que son libros sobre Guayaquil. El uno es sobre Guayaquil, el otro es sobre... ya se me perdieron. Por aquí andaban. Mira, este es un libro se llama ¿Cómo es la nota?, que es cómo hablan los guayaquileños. Y hay un estudio introductorio en el que hablo sobre la forma muy particular de ser de los guayaquileños, que visto desde lejos parecen igual a un Manaba, parecen igual a un orense o un esmeraldeño, pero no. O sea, ya vistos de cerca, los guayaquileños tienen una forma muy, muy, muy particular de ser. Y por otro lado, escribí también, por ejemplo, este libro que se llama Quiteñísimos, que es el habla de los quiteños. Y la forma muy particular también viene con un estudio introductorio, y las huecas, y bueno, los dichos, los personajes, todo lo que tiene que ver con Quito. Y hay otro libro que se llama Diccionario de Esmeraldeñismos, en donde yo hablo de la forma tan particular de comunicarse de los esmeraldeños. Así que a estas 3 ciudades le he dedicado 3 libros como un homenaje a ellas y porque las llevo en el alma. Son unas ciudades entrañables, a pesar de que soy un extraño también en ellas. Y esa extrañeza, eso no ser del todo de una ciudad, me ha permitido ver cosas que al que es de la ciudad no se le ocurren. O sea, se les pasa por alto, porque están tan acostumbrados a ciertas formas de ser que ya no distinguen hasta qué punto son tan curiosas sus costumbres. Ciertamente, ciertamente. Muy bien, interesante esto. Yo leo otro mensaje. Oscar Aguilar es también muy entusiasta de la literatura. Es alcalde de
de Montalvo, y nos manda este mensajito. En realidad es un gran honor que Edgar Allan García Coronel esté participando de nuestro proyecto de promoción de lectura. Es un escritor de excelencia en verdad. Entonces, Oscar Aguilar desde Montalvo. Muchas Bien. gracias, Oscar. Sí, de los presentes por el Zoom, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, adelante, pueden hacerlo tranquilamente. De mi parte, muchísimas gracias, Edgar. Realmente muy fructífera el diálogo y también muy fructífera esa labor de escritor. Realmente. Aquí, Marina Ortiz, ¿qué consejos daría a las personas que quieren empezar a escribir? Bueno, lo primero y lo último es leer mucho. Porque si no lees y sobre todo si no haces una lectura tratando de entender qué es lo que dice, tienes que hacer una lectura tratando de entender cómo lo dice. O sea, qué técnicas utiliza para llegar a ese clímax o a crear ese ambiente o a construir ese personaje. Entonces, cuando tú leas, no solamente conténtate con saber la historia, sino para descubrir algunos de los secretos que ese escritor te está dando a través de sus líneas. Luego ya necesitas alguien que sea un poco más ducho en ese tipo de lecturas, que pueda orientarte sobre algunas falencias que puedas tener, sobre algunas frases trilladas, sobre algunos temas demasiado manidos, para que tú te reorientes y entonces enriquezcas no solamente tu vocabulario, sino también tu forma de proponer una historia, ¿no? Bien, allí si alguien quiere intervenir, Oscar, adelante, Oscar. Sí, bueno, muy buenas noches a Edgar Allan García Coronel. Si mal no lo recuerdo, yo lo conocí hace muchísimos años en un encuentro de literatos en Cuenca, donde estuvo Eduardo Galeano, me parece, hace muchos años ya. Bueno, debo reconocer, me parece que Edgar nació en el 59, parece que decía. 58. ¿Ah? 58. En el 58. Ahora también tienes que darnos el secreto de cómo te mantienes joven, pareces de 50, hermano. Felicitaciones. A mí me han dicho que de 30. Bueno, yo solamente quiero felicitar a Jaime por en realidad invitar a este gran personaje. Soy un admirador de tus libros, de tu trayectoria como escritor. Y si mal no recuerdo, tú también parece que tenías un libro a propósito, la gente te está preguntando cómo hacer para empezar en este trabajo tan lindo de sistematizar ideas, de organizar ideas, como es la literatura, ¿no? Las ficciones que se pueden ir creando, las historias que se pueden ir creando. Si mal no recuerdo, parece que tú escribiste también un libro de talleres literarios, si mal no lo recuerdo. ¿Cómo sí, entonces, creo que con Miguel Donoso pareja, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría un poco hacerte esa pregunta, pues bueno, la experiencia que significó para ti y para la gente que trabajó contigo en el tema de los talleres literarios y cómo esa metodología podría ser en este momento también válida todavía para iniciar a la gente que quiere empezar a escribir, ¿no? Esa es la reflexión y la pregunta a la vez. Gracias, Oscar. En realidad yo no soy Edgar Allan García Coronel, yo soy Edgar Allan García Rivadeneira. Ya, bueno, disculpa. Claro. O sea, no llego ni a sargento, peor a coronel. Bueno, sí, efectivamente escribí un libro que se llama Cómo formar un taller de creatividad literaria en el hogar y el aula. Así se llamó. En donde yo recogí algunas dinámicas y esas dinámicas sirvieron para que yo hiciera talleres de creatividad literaria no solamente en el Ecuador, sino en varios países de América Latina. Fue posiblemente la primera vez que alguien proponía algo como eso, y eso me decían los profesores, es decir, no estábamos acostumbrados a que alguien nos propusiera que cualquier persona podía en realidad escribir
siempre y cuando siguiera ciertas dinámicas o se soltara de forma que resultara creativo. Yo no participé en los talleres de Miguel Donoso, pero luego estuve en un taller que se llamaba Pablo Palacio, dirigido por Raúl Pérez e Iván Egues, y ellos, de alguna manera, lo que hacíamos era leer el cuento que llevábamos esa noche, los demás escuchaban atentamente, se les repartía una copia del cuento que habíamos leído y luego se hacía una lectura, cada uno hacía una lectura y luego comentaba, criticaba, sugería, ¿no? Recuerdo que las críticas eran a veces con machete. Entonces, ese tipo de críticas no las recomiendo para los que están empezando o los que se asusten o quieran abandonar el barco antes de hora. Pero eran lecturas que bien vistas, algunas tenían razón en sus críticas, en sus sugerencias, y otras eran como excesivas o ya había mala fe. Entonces esos talleres tienen un doble rostro. Por un lado, la presencia de un maestro que guíe al principiante puede ser muy interesante, pero por otro lado, los participantes de ese tipo de talleres pueden comenzar a intuir qué es lo que le gusta al maestro y comenzar a escribir para él en lugar de para ellos y para el público. Y ahí puede que haya un tipo de distorsión, ¿no? O sea, ya te digo la verdad desde la experiencia. Y yo me liberé el momento en que abandoné ese taller porque me di cuenta que me estaba pasando exactamente eso. Al principio me criticaban mucho algunas cosas y después ya no me criticaban. Entonces yo decía, bueno, entonces dudo mucho que esta literatura esté perfecta y sin embargo ya no me critican, lo que quiere decir que he cumplido con las expectativas o con el molde que ellos me proponían y de eso no se trataba. O sea, se trataba de ir más allá, de retarme a mí mismo más para ir más allá. Interesante el matiz que has hecho de esta interpretación. Yo participé, tú le conoces, en un taller literario de Jorge Velasco Mackenzie. Claro. Sí, él también trabajó con esta metodología y para nosotros funcionó muy bien, pero sí tiene razón en esta distorsión, que hay ese riesgo de la distorsión. Bueno, mientras yo recordaba cómo trabajamos el tema del taller literario, me recordaba de un libro famosísimo que tú seguramente conoces, de Gianni Rodari, de Gramática de la Fantasía. ¿Cómo no? Es un libro maravilloso que a las personas que están ahora en esta audición, sería bueno que revisemos, que es en realidad muy lindo. Entonces, bueno, al escuchar tu exposición y todo, me ha hecho vivir momentos muy importantes, pero yo más que político, pues también soy un educador, pero también una persona que le gusta mucho leer y escribir. Qué bueno, así Oscar. Que ha sido un gusto verte, Edgar. Un gusto igualmente, un gusto, un abrazo. Y les recuerdo a los que quieran escribir que también hay talleres tutoriales en internet, ¿no? Que se proponen ahora, eso no existía en nuestros tiempos, pero ahora hay buenos escritores que acogen a un novato y se dan el trabajo de hacerle sugerencias una vez que leen lo que han escrito y bueno, a partir de eso los guían. Muchas gracias, Edgar. Muy bien, Marina, ¿quiere hablar? Adelante, Marina. Ahí tiene levantada la mano. Bendecida noche con todos. Pues para mí es un honor maravilloso tener esta oportunidad pues de conocerle más que sea a la distancia. Señor Edgar Allan García, para mí es un placer, un escritor maravilloso. Gracias por compartirnos sus experiencias. Mi otra pregunta, ¿no? Fui la persona que hice la pregunta hace unos 15 minutos. Mi pregunta es, bueno, saliéndonos un poquitín del tema,
cuando uno lee a ciertos autores, no sé si esos escritores, perdón, lo hacen de una manera, no sé si lo escriben para diferente público que verá. Yo estaba leyendo a Boaventura de Sousa Santos. Es un brasilero, pero sinceramente entender, o sea, su lectura, entender su literatura se me hace un poquito difícil porque ¿cómo le explico? O sea, no tengo ahorita las palabras para explicarle. Yo me leí este libro, Educar para otros mundos posibles. Entonces, yo me lo leí 3 veces este libro porque era un requisito, era parte de un examen complexivo que tenía que estudiar para dar ese examen complexivo en la Universidad Católica. Entonces fue súper difícil leerme ese libro, o sea, entenderle, extrapolarle, inferirle. Entonces, con la ayuda del YouTube y por ahí así de otras personas que le hacían un resumen, ¿no? Resumen del resumen y del resumen, podía yo lograr entender. Aquí está la pregunta. ¿Qué implica? O sea, ¿cuál sería el problema de el por qué yo no entendía ese libro? O sea, quisiera que me ayuden, no sé. Ya revisando las cosas que hay en la escuela. Bueno, a ver, me parece que, bueno, a veces un déficit de lectura en la niñez puede ser que no se enriquezca lo suficientemente el vocabulario ni los conceptos, las nociones que después en cierto tipo de libros aparecen y nos resultan incomprensibles. Es decir, yo creo que ahí faltó lecturas anteriores. Es decir, no tenías que lanzarte, bueno, no te quedaba más porque era parte de un examen, pero no tenías que lanzarte a ese libro si no lo entendías. Hay libros que resultan difíciles de comprender, incluso para los grandes lectores, y si el libro no es lo suficientemente atractivo, si no es lo suficientemente enriquecedor, no hay ningún problema en abandonarlo. Es decir, no tiene uno por qué soportar un libro que no lo satisface, que le resulta demasiado intrincado. Esa es una de las primeras reglas del buen lector. Abandonar el libro si es que no logra satisfacer la expectativa. Sí. Tanto fue así que de los 21 compañeros que estábamos para dar el examen, solo pasamos 5. Porque las preguntas eran de ese libro. Sí. Era pero tan abstracta la lectura que pasamos 5. Súper abstracto. Tuvimos que ayudarnos desde el resumen de otras personas que le hacían el resumen al autor. Entonces, bueno, lo que usted dice, bueno, también tiene toda la razón, pero fue una experiencia bastante... Traumática. Sí, traumática y desesperante, porque era que o se lo tenía que leer o se lo tenía que leer. Era un libro gordo, se llama Educar para otros mundos posibles. Bien complicado, pero bueno, al final con ayudita, lo entendimos y es bien complicado. Gracias por la explicación y mil disculpas por salirme del tema. Bueno, Marina, me alegro que hayas pasado en todo caso. Qué bien, felicitaciones Marina. Muy bien, entonces reiteramos el agradecimiento a Edgar, Alain. Muchísimas gracias por esa disponibilidad, porque apenas te pedimos si nos puedes conceder una entrevista enseguida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Muy aprecio muchísimo tu interés y además esta labor maravillosa que tienes con el público que gira en torno a la lectura y a la educación. Sí, ahí vamos de a poquito. Entonces vamos a concluir con la publicidad final y luego abrimos micrófonos para despedirnos. Muy bien. Unicornio multicolor.
Se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para